Durante siglos, Roma creyó que su poder era eterno. Desde las costas de Hispania hasta las arenas de Siria, ningún enemigo había logrado quebrar el orden impuesto por las legiones. Pero en los límites del norte, más allá del Rin y del Danubio, algo comenzaba a agitarse. No eran ejércitos organizados, no eran imperios rivales, eran sombras entre los árboles, gritos en lenguas desconocidas, clanes salvajes que vivían entre la nieve, el barro y la guerra. Para Roma eran simplemente bárbaros, un término despectivo, usado para todo lo que no era romano. Pero lo que Roma no entendía era que esos bárbaros no solo luchaban, sobrevivían, y lo hacían en condiciones que habrían matado a cualquier ciudadano del imperio. No obedecían a emperadores ni a dioses civilizados, solo respetaban una ley, la del más fuerte. Uno de los primeros avisos vino en el año 9 después de Cristo, cuando el general Romano Varo condujo 3 legiones al bosque de Teutoburgo. Lo que no sabía era que un supuesto aliado germano, Arminio, ya había sellado su traición. Cuando entraron en los pantanosos bosques, comenzó el infierno. Árboles caídos bloqueaban el paso, lluvias interminables empapaban las armaduras, y desde la oscuridad las lanzas volaban como fantasmas. Las nubes se cerraron, el bosque quedó en silencio, los cascos romanos chapoteaban en el lodo. Y de pronto, el aire cambió, el agua tembló, el viento se volvió helado, los soldados alzaron los escudos, nadie hablaba. Y entonces, desde las copas de los árboles, los bárbaros cayeron como bestias salvajes. Hachas rompiendo cráneos, gritos en lenguas que ningún romano entendía. Un centurión fue arrastrado entre la maleza antes de poder gritar. Otro murió, con su gladio todavía enfundado. La formación se rompió en segundos. Algunos intentaron escapar, pero no había salida, solo barro, sangre y gritos. El bosque se cerró sobre ellos, como una trampa, y Roma ni siquiera supo que habían muerto. El emperador Augusto, al recibir la noticia semanas después, se dice que gritó durante días: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». El mito de la invencibilidad romana se resquebrajó. Desde entonces el imperio se volvió más paranoico. Se fortificaron las fronteras, se endurecieron las leyes y comenzó una lenta pero inevitable transformación. De conquistadores a defensores. Los pueblos bárbaros no eran una sola nación, eran muchos: visigodos, vándalos, suevos, alamanes, cada uno con su lengua, sus dioses, sus odios. Pero todos compartían algo: el deseo de romper las cadenas del imperio. Y cuando uno se atrevía a cruzar la frontera, otros le seguían, como un enjambre que nadie podía detener. Roma intentó comprar la paz. Pactos, tributos, promesas de tierra. Pero no bastó. Para los bárbaros, las palabras no valían lo mismo que la sangre, y cada vez que Roma les tendía la mano, era para intentar someterlos. No se trataba de diplomacia, era una tregua disfrazada de amenaza. Mientras los senadores discutían en templos de mármol, los bárbaros afilaban sus hachas bajo cielos de tormenta, y en cada campamento romano del norte, el miedo se volvió rutina. Guardias que no dormían, centuriones que ya no creían en las órdenes del sur, porque sabían que si el bosque se movía, el fin podía estar a un grito de distancia. Los bárbaros no necesitaban conquistar Roma, solo tenían que abrirle heridas y dejar que sangrara. Cada incursión era una advertencia. Quemaban villas, secuestraban nobles, robaban estandartes, pero no se quedaban. Desaparecían entre los bosques, dejando solo cenizas y miedo. Roma, acostumbrada a enemigos que daban la cara, no sabía cómo luchar contra fantasmas. El imperio respondió con muros. La frontera norte se llenó de fuertes, torres y centinelas. Pero no importaba cuántas piedras apilaran, siempre había una grieta. Y por ahí se colaba la tormenta. A veces eran pequeños grupos, a veces un ejército, pero siempre venían con la misma promesa, que Roma ya no podía dormir tranquila. Hubo una noche en la que el cielo no parecía romano. Una luz roja cruzó el firmamento. Los centinelas no hablaban, solo veían. Luego vino el viento, arrastrando olores que no eran del mundo civilizado. Algo se acercaba, y por primera vez, los muros temblaron más por dentro que por fuera.
Las señales estaban en todas partes. Un campamento al amanecer, sin rastro de sus ocupantes. Torretas derrumbadas, sin señales de lucha. Estatuas decapitadas, pero sin saqueo. Era como si algo o alguien marcara territorio, no por oro, sino por advertencia. Y aún así, Roma seguía enviando patrullas, como corderos hacia la niebla. En una de esas patrullas, no volvieron ni los caballos. Los soldados fueron vistos por última vez cruzando un claro. El suelo estaba seco, el sol brillaba, pero de pronto, el sonido, un zumbido agudo, como de avispa gigante. Luego, gritos. 1, 2, muchos. Y después, nada. El claro quedó igual, salvo por una lanza, clavada en el centro, todavía goteando. Cuando al fin se atrevieron a investigar, los legionarios encontraron solo restos de armaduras y huellas que no parecían humanas. Una mano cortada, con un anillo del Senado, un casco, con marcas de garras, y un cuerno bárbaro, manchado, dejado deliberadamente a la vista. Era un mensaje. No estaban solos en esos bosques, y lo que venía no respondía ni a dioses, ni a emperadores. Desde Britania hasta Panonia, comenzaron a llegar reportes. Ciudades rodeadas por grupos que no hablaban latín. Caminos cerrados por barricadas improvisadas. Puentes incendiados. Las rutas comerciales se cortaban una a una. Roma, por primera vez, no sabía qué defender primero, porque todo se caía al mismo tiempo. Las legiones estaban cansadas, luchaban en 100 frentes. Algunos soldados no sabían por qué peleaban ya, otros no sabían ni dónde estaban. El oro escaseaba, las órdenes eran confusas, y en los rostros de los oficiales ya no se veía victoria, se veía resignación. Y en medio del caos, una figura se alzó entre los bárbaros. No era rey ni emperador, era algo peor, un líder nacido del odio, no de la nobleza. Sus seguidores lo llamaban la sombra del norte, porque donde él pasaba, Roma desaparecía. Ya no era una guerra, era una cacería. La caída comenzó con pasos lentos. Año 410 después de Cristo. Roma fue saqueada. Alarico no entró con furia, sino con calma. Caminó entre templos, como si siempre le hubieran pertenecido. Roma no cayó con espadas, cayó de rodillas. El día que nadie defendió Roma, nadie opuso resistencia. Los ciudadanos cerraban puertas. Los soldados bajaban sus espadas. Las calles, antes orgullosas, se llenaron de pasos desconocidos, y el Senado simplemente se escondió. Los vándalos llegaron poco después, cruzaron el mar como una peste. Esta vez no querían venganza, solo destrucción. Templos ardiendo, tesoros fundidos, cuerpos olvidados en plazas. Lo que Roma había construido en siglos cayó en días. No había ya gloria, ni fe, solo columnas rotas, ceniza, y una ciudad que ya no sabía rezar. Mientras tanto, los emperadores firmaban pactos que nadie respetaba. Las provincias se dividían como botín. Cada general quería su pedazo, cada bárbaro su trono. Roma ya no tenía centro, ya no era un imperio, sino una colección de ruinas, sostenidas por recuerdos. Había poder, pero sin propósito. Legiones, pero sin lealtad. Muchos bárbaros dejaron de atacar. Ya no era necesario. Roma se caía sola, y los invasores solo recogían lo que quedaba. Al final, no hubo batalla final, no hubo fuego sagrado, solo un silencio y una sombra que creció hasta tragárselo todo. Así murió el imperio, no con un rugido de guerra, sino con un suspiro que nadie escuchó. No cayó por una espada, sino por 1000 manos que soltaron el escudo. El fuego no lo consumió, lo hizo la indiferencia, la traición, el olvido. Roma no fue conquistada, Roma se abandonó a sí misma. Y cuando la última antorcha se apagó, no hubo lamento, no hubo gloria, solo una sombra, cubriendo las ruinas de un mundo que alguna vez creyó ser eterno.